¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, se dio a conocer la multa que impuso el gobierno de la provincia a través de la disposición de la Dirección de Protección al Consumidor a la empresa Flybondi. Sí, Sí. esto es el producto de fiscalizaciones que se llevaron a cabo en el mes de mayo, Ujú. 2 días seguidos donde hubo postergaciones, cancelaciones de vuelos, etcétera, lo cual trajo bastantes problemas y por indicación del ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Tovares, nosotros hicimos una inspección y una fiscalización directa en el aeropuerto. Y además de las denuncias realizadas por particulares, nos tocó constatar en vivo y en directo las imputaciones que después le hicimos a la empresa, que son dos: haber incumplido con el deber de información a los pasajeros en un Sí. momento de crisis en el aeropuerto, y de haber vulnerado el deber que tienen de trato digno y equitativo a los consumidores también. Entonces, en función de esos dos elementos, Ujú. se dispuso comunicarle a la empresa estas imputaciones realizadas. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer distintos estudios vinculados a lo que fue el impacto en Neuquén durante todo el año 2025 Sí. de las cancelaciones de vuelos de Flybondi, y la verdad que nos encontramos con sorpresas enormes, como que casi el 20% de los vuelos de Flybondi fueron reprogramados, suspendidos, Mm. y esto trajo aparejado una afectación entre 10.000 y 13.000 personas durante el primer semestre del año 2025, y sin contar que la empresa había tenido ya en los últimos días del año pasado un montón de cancelaciones cercanas a la Navidad. Así que Mm. bueno, nada, hicimos esta fiscalización, Sí. se imputó a la empresa. eh, Posterior a los estudios realizados, también en el mes de julio volvieron a tener problemas en el aeropuerto. Claro, sí, sí, que ahí se vio Un afectado un resonado grupo caso de los chicos de de Cutralcó que Cutralcó, no, claro, que claro, no, sí, sí. claro, que no podían Y, viajar. Esto se trasladó, por supuesto, toda la información a la empresa, se le pidió explicaciones, las respuestas de la empresa llegaron fuera de término, mm, y las respuestas, además de ser fuera de término, eran respuestas tibias, digamos, que habían tenido problemas en los vuelos, ujú. problemas técnicos, la verdad que sin ninguna especificación, nada por el Claro, estilo. claro. Y bueno, tomamos la determinación, terminado el proceso administrativo con los informes técnicos más los informes de las asesorías legales, de imponer una multa de 150 canastas básicas alimentarias a la empresa Flybondi, que es una multa de 178 millones de pesos, Ujú. que es una multa abultada, digamos, pero bueno, en virtud del impacto que la ruptura del Sí, contrato de transporte tiene permanentemente con los neuquinos Flybondi, que trae aparejado a los vecinos de Neuquén un montón de inconvenientes, sí, sí. ¿no? En los viajes, un montón de disposición de plata que no se devuelve, un montón de disposición de Claro. plata que usan los ciudadanos para llegar al aeropuerto, reservas de hoteles en Buenos Aires, Ujú, vinculaciones con otros viajes, tanto para ocio como para trabajo, ujú. eh, cuestiones médicas en Buenos Aires. Bueno, la verdad que una innumerable cantidad de cuestiones en las cuales los vecinos de Neuquén se ven perjudicados, y bueno, este es el impacto del castigo a la empresa. Sí, sí. Usted habla de, bueno, estamos refiriéndonos a estas cancelaciones de mediados de mayo, ¿no? Del 14 y 15 de mayo. De mayo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, decía que también en julio hubo también cancelaciones de vuelos. Ahora bien, ustedes ya esta medida ya se le comunicó a la empresa. ¿Cuánto tiempo Sí, tiene bueno, la empresa tiene cuánto tiempo para abonar esta multa? ¿Cómo es La el empresa tiene, la procedimiento? empresa tiene 10 días para abonar la multa o apelar la medida. Apelar la medida. Bien, Eh, está bien. y seguramente por lo que es de uso y costumbre en estas
en estos eventos, seguramente se apelará a la medida, judicialmente, la medida que hemos impuesto, que es lo que se hace en todos los lugares del país, la empresa Flybondi, y bueno, nosotros aportaremos nuestros elementos legales a la justicia, y en el momento que la multa quede firme ya tendrán que pagarla o se las ejecutará. Claro. Es una multa de varias que tiene en nuestra propia jurisdicción, digamos, porque tiene después multas de cuestiones hechas por pasajeros particulares que implican también una multa a la empresa, pero ya por reclamos particulares de algunos pasajeros. Sí. Y bueno, y estamos con muchos otros más en trámite también, pero esos ya son reclamos puntuales de pasajeros respecto de Flybondi. O sea, Esta multa en particular es por nuestra propia fiscalización respecto del incumplimiento de Flybondi y de los deberes que les he marcado al comienzo de la entrevista, que son el deber de información, el deber de trato digno y equitativo en términos de la ley 24240, que es la ley de protección al consumidor. Y estas demandas de particulares, ¿ustedes la han tomado? ¿Se las han informado? ¿O ustedes van a presentar estas demandas de los consumidores? No, también se hace el mismo procedimiento. Bien. Se presentaron los consumidores y ya en varias de ellas ya tienen multas también establecidas. Flybondi, estoy acá adelante, tengo acá delante mío una por 8.600.000, casi 700.000 pesos, otra por 5 millones, de multas que se le van haciendo y que se van haciendo una sumatoria de hechos, y ahora tenemos ya otras presentadas más por estos vuelos de julio. La verdad que la desidia de la empresa le va a terminar costando muy caro. Claro. Bien. ¿Ustedes mantienen contacto con las autoridades de la empresa? O sea, porque bueno, esto es algo reiterado, seguramente se les habrá advertido en algún momento. O sea, ¿mantienen contacto con la empresa? Tenemos no solamente contacto con la empresa, sino también estamos haciendo gestiones permanentemente ante la ANAC, que es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, porque también queremos que tomen medidas respecto de Flybondi, medidas que tienen que ser correctivas. A nosotros nos interesa que el mercado aeronáutico funcione que funcione de maravilla, digamos. No nos interesa poner multas. Nos interesa que a los vecinos de Neuquén, que les dicen que los van a llevar a determinado lugar en determinada fecha y horario, le cumplan. Y para eso a nosotros nos interesa, y actuamos ante Flybondi, ante la Autoridad Nacional de Aviación Civil, ante todos los que tengamos que actuar para que los ciudadanos neuquinos, o los que vengan a pasear a Neuquén, o los que por razones de trabajo vengan a Neuquén, o los que por razones de trabajo o de salud vayan de Neuquén a otros lados, las empresas les cumplan con lo que le pactan, ¿no? Porque no es un colectivo que si no pasa dentro de 10 minutos viene otro, o me tomo un taxi, ahí se produce una serie de complicaciones enormes que solamente los que han sufrido esta situación la saben, y el impacto económico a su vez, y el impacto psicológico, la bronca, lo que pasa a la gente cuando le pasan este tipo de cosas, la verdad que es insostenible que la empresa mantenga esta conducta. Y por ende queremos que esta conducta sea corregida. Sí. Bien, Pablo Tomasini, director de Defensa del Consumidor. Bueno, usted decía de planteos o reclamos particulares. La mayoría de estos reclamos que ustedes han recepcionado tienen que ver con cancelaciones de vuelos o alguna otra situación irregular. La mayoría es por cancelaciones. En general, cuando hay incumplimiento del contrato por cuestiones particulares, por ejemplo, se rompe una valija, alguna cosa, eso sigue el trayecto de ANAC y sigue lo que es el contrato de transporte directamente, y ahí nosotros no somos competentes para algunas cosas. Perfecto. Pero en este caso hay una vulneración clara de los usuarios y los consumidores, mala información, el mostrador vacío cuando la gente va a reclamar, el teléfono que suena y no contesta a nadie, y la verdad que eso desgasta a la gente, y ahí sí actuamos nosotros por principio de integrabilidad normativa, actuamos nosotros como defensa del consumidor. Y bueno, insisto, queremos que Flybondi corrija estas conductas. No hay ninguna animosidad particular, pero sí necesitamos ser fuertes e inflexibles cuando se está vulnerando los derechos de los neuquinos. Perfecto. Pablo Tomasini, director de Defensa del Consumidor. Muchísimas gracias por esta información, por este contacto con Entretiempo. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hasta luego.